Lo primero que vamos a hacer antes de adentrarnos en el tema que hemos titulado La viuda pobre, una historia manipulada para pedir dinero, es aclarar que nuestro objetivo con dicho mensaje no es deslegitimar el deber cristiano de aportar para la obra de Dios. Todos los que hemos abrazado la fe cristiana sabemos del compromiso voluntario de ayudar con dinero para que la predicación del Evangelio siga su curso. Y lo hacemos de manera espontánea y alegre en nuestra iglesia local, de acuerdo a nuestras capacidades. Lo que pretendemos con este tema, más bien, es evitar que por ignorancia utilicemos un pasaje bíblico para fines contrarios al que fue escrito. No obstante, nuestra utilización de éste sea completamente sincera y bien intencionada. También buscamos protegernos de algunos que, abusando del derecho en el Evangelio, manipulan a los creyentes para beneficio propio, a fin de enriquecerse con la fe. Por lo tanto, dejamos claro que este mensaje no va dirigido de manera específica a ningún ministerio o iglesia en particular, a los cuales más bien animamos a seguir en su labor de cumplir la gran comisión. Este mensaje, como todos los que comparte Escuela Teontológica Internacional, no tiene otro objetivo distinto al de edificarnos mutuamente en Cristo Jesús. La historia acerca de la viuda pobre la encontramos en el Evangelio según Lucas capítulo 21 verso 1 al verso 4. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas ésta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. ¿Hacia dónde se ha encaminado la enseñanza de esta historia en las comunidades cristianas? En casi todas las ocasiones se ha encaminado hacia la motivación de dar. Casi siempre, quienes citan esta historia lo hacen buscando que los oyentes imiten la actitud de la viuda, haciendo énfasis en que dicha acción, dar todo el sustento que tenía, es algo que Dios aplaude y recompensa. La pregunta es, ¿el énfasis de Jesucristo en que la viuda fue quien dio más, buscaba que le imitáramos? Si ese era el objetivo de nuestro Señor Jesucristo al hacer mención de esta viuda pobre, entonces la utilización de dicha historia por parte de los líderes modernos para incentivar que demos más es algo correcto. Pero si el objetivo de nuestro Salvador, al mostrar que la viuda pobre dio más que todos, era otro, entonces la utilización de la historia para promover ofrendas entre el pueblo buscando que éste dé más, probablemente no esté ajustado al sentido correcto del texto. Vamos a analizar el pasaje para intentar encontrar la intención de Cristo al mencionar la viuda pobre. Solo de esta manera hallaremos el sentido correcto de la historia y podremos darle una utilización adecuada. Ante los ojos de la multitud que solo aborda los versículos que contienen la mención de la viuda pobre sin tener en cuenta su contexto, la historia es lindísima, algo muy bonito y emotivamente conmovedor. Al tocársele las emociones a las personas con tan linda historia, de una mujer viuda que supuestamente el Señor Jesús alaba cuando dijo a sus discípulos: les aseguro que esta viuda pobre echó más ofrenda que todos en el templo, entonces la gente se despoja de sus pertenencias y de su dinero para ofrendarlo en la iglesia, no importando si era todo lo que tenían para alguna de sus necesidades. Y les aseguro algo, lo hacen con todo el corazón, con amor e intenciones sinceras. Pero por favor, no dejes en este momento de escuchar el mensaje, porque a lo mejor comprendas que la sinceridad del pueblo es manipulada abusivamente por algunos líderes para beneficio propio. Todo pasaje escrito, entre los cuales están los textos bíblicos, tienen 3 contextos. Primero, el contexto inmediato. Segundo, el contexto mediato.
Tercero, el contexto cultural. El contexto inmediato es aquello que dice el escrito inmediatamente antes o inmediatamente después del pasaje abordado. El contexto mediato es lo que el libro, en este caso la Biblia, dice del tema en otra parte. En el caso de la Biblia, es aquello que se menciona del mismo tema en otro capítulo, en otra carta o en otro libro dentro de la Biblia. El contexto cultural es aquel que nos invita a tener en cuenta la cultura y costumbres de la época y del pueblo en donde se desarrollaron los hechos. Para nuestro estudio vamos a tomar el contexto inmediato del pasaje acerca de la viuda pobre y así encontrar su verdadero sentido. Esto es, los textos inmediatamente antes de la mención de Cristo acerca de la viuda. Lucas capítulo 20, verso 45 al 47. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: Guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Los versos anteriores a la mención de la viuda pobre son el registro de un consejo de parte de Cristo para que sus discípulos se guardaran de los escribas. ¿Y por qué tenían que guardarse de los escribas? Porque les gustaba ostentar su condición de líderes religiosos, pero no solo por eso, también porque devoraban las casas de las viudas. Y esa expresión, devorar las casas de las viudas, la entendemos fácilmente. Robaban a las viudas, se aprovechaban de ellas, tomaban su dinero. Vamos a empezar a redondear este tema de una manera sencilla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Leyendo el final de Lucas capítulo 20, que es el contexto inmediato a la historia de la viuda pobre. Y el inicio de Lucas 21, que es la historia de la viuda pobre. Pero vamos a hacerlo teniendo en cuenta algo. El que haya ahí un salto de capítulo no indica que el tema cambie, no divide el tema. Los capítulos no estaban originalmente en los textos bíblicos, estos aparecieron posteriormente. Por allá en el año 1220, idea del arzobispo de Canterbury, Inglaterra, Esteban Langton, él fue el que colocó capítulos a la Biblia. Comprendamos entonces que originalmente este tema, como muchos en la Biblia, no estaban divididos por capítulos. Leámoslo, este pasaje, y nos daremos cuenta que es un tema compacto. Lucas capítulo 20, verso 45, hasta Lucas capítulo 21, verso 4. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas ésta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Tengamos en cuenta que nuestro Señor Jesucristo señala a la viuda pobre en el contexto de la conversación que está teniendo con sus discípulos dentro del templo, y donde está denunciando a los escribas como líderes religiosos abusivos que, entre las muchas cosas equivocadas que hacían, devoraban a las mujeres como ellas, las viudas. De esta manera comprendemos que el señalamiento de la viuda pobre no tenía el objetivo ni de alabarla ni de colocarla como ejemplo, sino para confirmar lo que está denunciando nuestro Señor Jesucristo en el templo en Jerusalén: el abuso de los escribas.
citar la ofrenda de la viuda pobre no tenía el sentido, el objetivo de parte de Jesucristo de que fuese un ejemplo a imitar. Estaba denunciando, estaba corroborando que en verdad los escribas tomaban a esas viudas y a través del ejercicio religioso, no de manera violenta, ni amedrentándoles con amenazas, sino a través de su ejercicio religioso. Por eso dice, y por pretexto hacen largas oraciones, pues se aprovechaban de las viudas y les robaban. Ahora empezamos a ver con más claridad el sentido de por qué nuestro Señor Jesucristo señaló a la viuda pobre. Acaba de decir que la roban. Ahora corrobora. ¿Sí ven? Mire a esa viuda pobre, dio todo el sustento que tenía, dio mucho más que los demás. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos, los escribas, les quitan sus posesiones, las devoran, se aprovechan de ellas. Haber abordado la historia de la viuda pobre durante tanto tiempo sin tener en cuenta lo que hemos tratado en este estudio, nos hizo creernos con el derecho de exigirle a los pobres, a los que están pasando por situaciones difíciles y críticas de pobreza y aún de extrema pobreza, que tienen que ofrendar, que tienen que aportar si quieren ver los beneficios y las bendiciones de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que los pobres siempre estarían con nosotros. Comprendamos que tenerlos siempre con nosotros es una oportunidad magnífica para ayudar. No le exijamos a los más pobres ofrendar y dar para poder recibir bendiciones. Más bien, unámonos como pueblo cristiano con ese espíritu de amor y ayudémonos en las situaciones precarias, siendo solidarios unos con otros para que se refleje y se manifieste el amor de Cristo en nuestros corazones.